Ok, voy a compartir una... Papi, nanita, yo. Ok, espero ustedes estén viendo esto que estoy compartiendo. Solamente uno me confirme que sí lo ve, lo que estoy colocando aquí. No se ve, pastor. No, nada todavía, no se ve nada. Perdónenme, ya lo haremos de manera correcta. Quiero que interactuemos al comenzar. Ahora, Sí, pastor. muchas gracias. Ok, esta paracha, esta porción, se llama Shelach Leha, pero es muy conocida porque narra la historia de los famosos exploradores que fueron a la tierra de Israel. Entonces quisiera que entre todos respondiéramos las siguientes preguntas para que vamos sensibilizándonos al entrar a este estudio. Haciendo memoria, pregunto, ¿qué conoces? ¿Qué recuerdas de los espías, como llaman en el común de los creyentes? Realmente fueron exploradores. Los exploradores que envió Moisés a inspeccionar la tierra prometida. ¿Qué recuerdas? Voy a estarles preguntando. ¿Qué recuerda Giancarlo, por ejemplo, de la historia? Vamos a redondear lo más posible la historia entre todos. Giancarlo, ¿recuerdas algo acerca de los exploradores o los espías que envió Moisés a inspeccionar la tierra prometida? Pueden activar sus micrófonos, por favor. Yo no me acuerdo. Los exploradores. Está muy bien, pero yo creo que su ayuda idónea les puede ayudar. Mari, ¿qué? Algunos se encontraron con gigantes, otros con Ajá. la prostituta Rahab que les ayudó a esconderlos. No. Ok. ¿Qué recuerda de los exploradores Anderson Tovar? Pastor, que Moisés envió 12. 12. Realmente, bueno, los que dieron un buen reporte fueron Caleb y Y Josué. Josué. eh, Excelente, y los otros realmente vinieron como con noticias negativas, por decirlo así. Sí. Mal excelente, re- excelente. Ahí vamos redondeando las ideas y vamos también como ajustando la narración, porque cuando Mayerly habla, esos son los exploradores que envió precisamente Josué 40 años más tarde. Son dos historias diferentes. ¿Qué recuerda Grace? Grace Barreto, ¿qué recuerda? ¿Qué viene a la memoria de esta famosa expedición? Pastor, disculpe, los 12 eran porque era uno por cada tribu. Exactamente, Ok. exactamente. Muy bien, Anderson. ¿Qué recuerdas, Grace? Bueno, que los mandaron a explorar la tierra y ya el Señor les había dicho, pues Moisés les había dicho que era buena, todo estaba, ya conocían, solo le mandaron como a conocerla, a turistear, le oía a alguien decir eso. Y, y todos vieron lo mismo, pero unos hablaron mal y otros hablaron bien. Muy bien, Grace, muy bien. Muy bien, estamos reconstruyendo la historia entre todos. Luisito Soto, ¿qué recuerdas de la historia de los exploradores que envió Moisés a la tierra prometida? Bueno, pastor, para mí es claro porque
Eran 12 personas de diferentes familias, con diferentes visiones. El Señor los envió a una tierra que ellos sabían que era una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra llena de grandes cosas para ellos, pero pues desafortunadamente se dejaron llevar de sus propios, como de sus propios ímpetus, y unos vieron gigantes, otros vieron grandes racimos de uvas, grandes frutas, miel, leche, y a mí me da la impresión de que es como es el mundo ahora, ¿no? Todos tenemos una perspectiva diferente cuando no tenemos al Señor en el corazón. Mientras que Caleb y Josué tenían una visión bien clara de dónde iban a entrar, y todo su reporte fue positivo y lleno de grandes hazañas y grandes cosas. Los demás se amilanaron y se dejaron espantar por hombres gigantes de gran tamaño en las fuerzas humanas. Descartaron todo lo que tenía que ver con el Señor y que los había enviado era el Señor a esa tierra. Muy bien, Entonces, muy bien. Excelente. Gracias a todos por ayudarnos a hacer memoria. Voy a seguir de preguntón esta noche. Tengo 3 preguntas aquí. La primera, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando miras un desafío que está frente a ti? ¿Qué ves cuando hay un gran desafío que está ante ti? Por ejemplo, Elenita Guillén, ¿qué ves cuando tienes un gran desafío delante de ti? Creo que dentro de mi humanidad, pastor, definitivamente lo primero es tal vez ver mis emociones, ¿cierto? Cómo reacciono en términos de mental, del corazón y seguramente hay expresiones de temor, de duda, de cómo enfrentar el desafío, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, eh, pues conociendo la palabra y conociendo al Padre que tengo en los cielos, pues definitivamente hay una confianza que los desafíos se pueden o sobrellevar o ser vencidos por Él y a través de Él. Muchas gracias por la sinceridad y aclarar. Amanda, Amandita, ¿tiendes a enfocarte en los gigantes o en las uvas? Seamos lo más transparentes posibles. Amandita, ¿puedes responder? ¿Tu tendencia es a enfocarte en los gigantes o en las uvas? Si no me responde Amanda porque viene en carretera, antes mucha gracia que esté conectada, le pregunto a Marina Tovar. Marina, ¿tiendes a enfocarte en los gigantes en tu experiencia personal o sabes ver las uvas? Pastor, tiendo a enfocarme en las uvas. Eh, sé que a veces vemos el gigante más poderoso que lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Pero mi inclinación siempre es a ver que lo imposible se puede hacer posible. Parecía imposible conquistar esta tierra porque era una tierra buena, pero con muchos obstáculos, ¿no? Entonces, yo, Marina Tobar, me enfoco en las uvas, pastor. Juan David, a mí me parece que eres el candidato para hacer esta pregunta. La hago muy a propósito, Juan David. ¿Alguna vez la opinión mayoritaria te desanimó en tu caminar espiritual, sobre todo cuando la opinión de la mayoría es contraria a la tuya? Buenas noches, pastor. Querido Juan Eh, David, buenas noches.
Mm, de pronto antes sí podía sentirlo, pero hoy en día, con toda la experiencia que he vivido, no me afecta lo que piense como la parte mayoritaria. Te sabes sobreponer en momentos en que la opinión de la mayoría es contraria. Eso lo has aprendido y eso es un regalo del Señor. Maravilloso. Sí, Bueno, tengo más preguntas. Tengo más preguntas. Estamos sensibilizándonos para entrar a la historia. Esta historia es maravillosa. ¿Has dudado de una promesa de Dios por lo que viste con tus ojos naturales? Grace Barreto, ¿alguna vez lo que tus ojos naturales están viendo te ha llevado a dudar de alguna promesa del Señor? Eh, pues, pastor, yo contestaría parecido a lo que contestó el hermano anterior. En un tiempo atrás sí, pero ya uno a medida que va profundizando y teniendo esa relación personal con el Señor, no. Qué bueno, me dice que estamos prosperando espiritualmente. Tengo Amén. otra pregunta aquí, muy importante. En la experiencia personal de este tiempo, ¿qué voces estás escuchando más? ¿Las de los 10 o las de Josué y Caleb? Por ejemplo, Tejani, ¿qué voces estás escuchando más? ¿Las de los 10, que son la mayoría, o las de Josué y Caleb? La de Josué y Caleb. Bendito Dios, parece que estamos andando en el Ruach HaKodesh. Amén, así es. Una pregunta para Anderson. ¿Cómo reaccionas, Anderson, cuando, según tu criterio, Dios no actúa en el tiempo o en la forma en que tú esperas? ¿Cómo reacciono cuando Dios no actúa en el tiempo o forma en que espero? Cuando tienes un proyecto, cuando estás y ves que a cambio de que Dios esté actuando como tú esperas o en el tiempo que lo necesitas y no pareciera que ocurre, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? Pastor, parece que estuviéramos repitiendo lo mismo, eh, pero realmente hoy en día cada vez que algo no se está dando, eh, sinceramente hemos aprendido mi esposo y yo a escuchar y esperar el tiempo perfecto de él. A veces realmente nos desesperamos, que queremos los tiempos un poquito, pero en el general ella y yo, personalmente yo, que es la pregunta para mí, he aprendido realmente a esperar sus tiempos y ha sido impresionante cómo algo cuando no se da, después él mismo nos muestra por qué no se dio o por qué no convenía. Bueno, parece que todos nosotros debiéramos haber ido con Josué y Caleb. O Es que para estamos mí, siendo muy honestos o estamos súper espiritualizando mucho las cosas, pero quiero lo primero, que estemos actuando en el Ruach HaKodesh. Aquí hay una pregunta importante. ¿Has influido alguna vez a otros a desconfiar, a quejarte, a desobedecer? ¿Alguno te ha pasado que tú hayas resultado influenciando a otro a desconfiar, ha sido pesimista, negativo? ¿Quién quisiera responder rápidamente esta pregunta? Giancarlo, ¿te ha pasado que has desanimado a otro al compartir con él la perspectiva sobre algo?
Bueno, voy a entrar al tema de esta noche. Quería que nos sensibilizáramos para el tema que quiero compartir, que deja una enseñanza espiritual muy preciosa. La última pregunta es, en nuestra experiencia personal, ¿qué vemos con más fuerza? ¿Vemos las uvas o vemos los gigantes? La dejo allí y ahora sí entro en materia con la escritura de esta noche. Y voy a leer y voy a comenzar a explicar. Habló a Chen a Moche diciendo, envía para ti. Si tiene su Biblia de papel, póngale una rayita a esta frase, envía para ti. Ahora, esta versión que yo tengo delante de ustedes es una versión textual. No estoy seguro que otras versiones lo expresen de esta manera, pero cualquiera que sea la manera como expresa, este verso, el verso 2, envía para ti, toma la conducta, tómate el tiempo para subrayar esta frase. Envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Dice, enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual príncipe entre ellos. Voy a comenzar explicando acerca de la porción de esta noche. La porción de esta noche, la parachá, se llama Shelach Leja. Shelach significa envía. De esta palabra viene una palabra que han traducido en el Nuevo Testamento. De esta palabra Shelach viene la palabra Shaliach. Y Shaliach significa enviado, plenipotenciario, que han traducido en el Evangelio desde el griego como apóstol. Realmente el término más cercano es el término Shaliach. Entonces aquí dice Shelach Leja y significa envía por ti. Y todo el texto de la porción va de Números 13:1 a 15:41. Ahora, esta frase en los labios del Señor, envía por ti, está indicando que era una decisión personal de Moche más que una decisión del Señor. Y por eso dice, envía por ti. ¿Por qué entendemos que era así? Deuteronomio 1:22, en la reminiscencia que está haciendo Moche antes de entrar a la tierra, él está recordando este momento y está diciendo, pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos varones, enviemos. Fue una decisión del pueblo, fue una decisión de los líderes del pueblo. Enviemos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y nos informen acerca del camino por donde hemos de subir y de las ciudades en que hemos de entrar. Por esa razón el Señor le dice, ok, envía por ti, o sea, lo estás haciendo tú. Y el tema central de esta porción nos deja una enseñanza muy profunda y tiene que ver con el tema del liderazgo. Ustedes recordarán que hace unos días habíamos analizado 3 palabras, una de ellas que es una traducción que han hecho como príncipe, y dijimos que no es príncipe en el sentido de la mentalidad occidental, sino que es un nashi, que es el cargador, es el que ha sido levantado en eminencia para llevar la carga, para asumir el liderazgo. Entonces, podríamos darle un título a esta porción,
y nos deja una lección muy importante que quiera el Señor que aprendamos. Y el título es Cuando el liderazgo, los que llevan la carga, fallan o fallamos. ¿Sí? Recordamos, como ya les dije, el término nací, varones para llevar la carga. Y aquí dice, enviaréis un varón por cada tribu, como lo anotaba Anderson, cada cual nací, la traducción dice príncipe, cada cual a cargo de una responsabilidad entre ellos. Entonces recordamos esa expresión de cargador como responsable, y fue a esta clase de varones que se les encomendó la tarea de explorar la tierra. Desafortunadamente, como lo vamos a ver, estos hombres, a la hora de representar la autoridad que habían recibido, estaban contaminando al pueblo, porque la realidad de su corazón era que sus corazones estaban contaminados. Muy bien, entonces dice aquí que Moisés los envió. Quiero ir a la siguiente parte. Desde el desierto de Parán, según el dicho de Achén, y todos aquellos varones eran jefes, o sea, cargadores entre los hijos de Israel, y hace una mención que aquí en mi pantalla, espero que la estén viendo, dice estos eran sus nombres y solo subrayo 3 con rojo. De la tribu de Rubén y nombra a Samúa ben Zacur. Acuérdense que Ben es hijo. De la tribu de Judá, Caleb, hijo, o Ben Jefone. De la tribu de Efraín, Oseas, Ben Num. Y la escritura los nombra a todos los 12. Me quedo con Caleb, me quedo con Josué. Aquí abajo, en el verso 16, dice, estos son los nombres de los varones que envió Moche a explorar la tierra. Y aquí hay algo maravilloso. Esto es algo que merece nuestro estudio esta noche. Y a Osea ben Nun, o sea, o a Oseas ben Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Este nombre Josué, la traducción al castellano, da origen al título del libro que conocemos como Josué. Pero vamos a hacer una revisión muy necesaria esta noche. Una necesaria revisión esta noche. Voy a llevarlos a mis notas aquí. La palabra Osea, aquí lo estoy colocando en mis notas. Osea, no Oseas, como lo leemos en español, es muy importante. Proviene de una raíz hebrea que es Yasha. Yasha. Y esa palabra, esa raíz significa salvar o liberar. O sea que Osea, cuando ustedes escuchan en el Evangelio que cuando el Mesías entra a Jerusalén y ellos dicen, Hoshana, Hoshana, lo que están es diciendo, oh Señor, sálvanos ahora. Si nosotros podemos entender, este hombre tenía un nombre maravilloso, Ochea, salvar. Es una forma que significa el que salva o la salvación. Entonces, Osea, era el nombre original de Josué. Antes que Moche lo renombrara, porque no, Moche, como leímos, le cambia el nombre. Y aquí, lamentablemente, la traducción deja mucho que desear y es muy ambigua. ¿Por qué? Porque no le cambió por nombre a Josué.
el nombre realmente es Yehoshua. Yehoshua. Ese es el nombre. Y nos confunde mucho decir Josué, porque el nombre de Dios estaba explícito en Yehoshua. Aquí estoy subrayando las letras hebreas. Esta primera letra de este nombre es una letra Yod, luego Bab, luego Hey. 3 letras del nombre santo, 3 veces santo de Hachén. Y la otra es Shua. Por eso él se llama Yehoshua, que significa Adonai salva. Y es muy interesante. Es muy interesante por muchas razones. Pero la primera de estas razones es que este hombre llamado Josué, que finalmente fue quien entró al pueblo a la tierra prometida, porque Moche no pudo entrar al pueblo a la tierra prometida. La Torá, que significa Moche, no entra a la tierra prometida. Fue Yehoshua, que es el mismo nombre mal traducido de Jesús. Fue Yehoshua el que entró y le entregó la posesión de la tierra prometida a Israel. Y es muy maravilloso, porque la Torá realmente no nos salva, la Torá nos santifica. Los mandamientos no son para salvación, nosotros los obedecemos como el llamamiento del Señor a la santidad. Y no hay manera de santificarnos sino por los mandamientos, porque lo contrario sería demasiado subjetivo decir cómo nosotros santificamos nuestra vida si no conocemos los mandamientos. Pero lo más precioso es que no fue Moche, no fue la Torá la que entró a Israel a la tierra de la promesa, entendiendo que la tierra de la promesa es un símbolo de la Jerusalén celestial. Es Yehoshua el que entró a la tierra de la promesa al pueblo. Es Yehoshua el que nos entra a la tierra prometida. Esta forma se derivó fonéticamente en el nombre Jesús. Es una traducción completamente incorrecta que vino de otra palabra griega llamada Iesos. Y lo dejo aquí a manera de llamada de atención temprano al entrar a nuestro estudio. Voy a continuar aquí esta tarde, esta noche. Voy a continuar, perdónenme que se me está, saquélo aquí, aquí lo tengo. Regreso acá. Entonces, estamos diciendo que tomamos nota muy atenta de cómo Moche hace este cambio de nombre. Y luego viene entonces la narración, dice, los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Y aquí está la comisión para estos líderes. Les dijo, subid ahí por el Negev, remontad luego la montaña, observaréis la tierra como es, y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si escaso o numeroso, cómo es el suelo en el que él habita, si es bueno o malo, cómo son las ciudades en las cuales mora, si abiertas o fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril, si hay en él árboles o no. Esforzaos y recoged del fruto de la tierra. Y aquí hay una nota que nos ubica en el tiempo, porque dice, el tiempo era la sazón de las primeras uvas. Y esto nos indica que ya había pasado Chabuot y que nos estábamos moviendo hacia lo que se llama el tiempo cercano a un mes que se llama el mes de Ab. Era el tiempo de las primeras uvas.
recordemos, según aprendimos, que el trigo y la cebada son la cosecha temprana que conecta con Shavuot. Pero cuando estamos hablando ya de las primeras uvas, estamos hablando de otro tiempo posterior. Bueno, un dato curioso para que vayamos aprendiendo a ubicar en qué tiempo está hablando la Biblia. Subieron pues y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamat, y remontaron el Negev hasta llegar a Hebrón, donde estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón había sido edificada 7 años antes que Zoán en Egipto, y llegaron hasta el valle de Escol. Esta nota es muy hermosa. Y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo entre dos, trayendo también de las granadas de los higos, y llamaron aquel lugar Nahal Escol, a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y dice aquí, regresaron de explorar la tierra al cabo de 40 días. Vamos a mirar aquí esto. Vamos a tomar esta hermosa expresión que llamaron a este lugar Nahal Escol. Voy a compartir mis notas aquí desde el hebreo. Nahal significa valle. Hay un pequeño arroyo, una quebrada estacional con agua, solo con algunas lluvias estacionales. Y esto viene de esa raíz que es Nahal, que puede implicar también herencia o fluir. Y Escol tiene un significado que es racimo de uvas o frutos. Posible raíz de esta frase es chacal, relacionada con agruparse o unirse. Como ustedes saben, las uvas vienen en gruesos pámpanos. Y es interesante que ellos no vieron lo que tenían que ver, porque en Juan 15:1, en el Evangelio, Machías les dice a los discípulos: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y luego les dice: yo soy la vid verdadera y Abba es el viñador. Y luego les dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros no podemos pretender entender la escritura sin conectar la Torá con los profetas y el evangelio. Y todos entendemos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, seguía al pueblo. La columna de nube, la columna de fuego, el mismo Mesías los seguía. Y ellos no vieron, no entendieron en este símbolo maravilloso de este pámpano de uvas que había que depender del Señor. Todo pámpano que en mí no permanece se seca, y lo cortan y lo echan en el fuego. Ellos no supieron leer espiritualmente ese tremendo racimo de uvas. Y dice, regresaron al cabo de 40 días. Tengo aquí un atlas, una visión de este mapa. El recorrido de 40 días fue extraordinario. En 40 días ellos salen del desierto de Cades Barnea, al norte de la península de Sinai, aquí donde está mi cursor, y recorren completamente el país de sur a norte. Aquí van, pasan frente al mar Salado, pasan frente a Jericó, pasan frente al mar de Galilea y suben hasta un lugar que se llama Lebo Hamat. Imagínense este recorrido completo a pie en 40 días entre la ida y la vuelta. Solamente para que tomen una perspectiva de qué es lo que está ocurriendo. Y entonces aquí dice la escritura: y le contaron diciendo,
hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos. Ved aquí sus frutos. Era maravilloso. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Espero que estén viendo la imagen. Solamente uno me dice si sí la está viendo. Sí, pastor. Sí, señor. Gracias. Ellos no vieron en este tremendo gigantesco pámpano que él dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece unido a mí da mucho fruto y lo más importante, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces dice, estos son la clase de frutos que dice aquí el texto. Y aquí comencemos a analizar la manera como nosotros podemos mezclar la verdad con la mentira, porque es común a seres caídos como ustedes y como yo, lo que a ellos les ocurrió. Y doy gracias a Dios que ustedes, al responder las preguntas iniciales, pues cuentan el testimonio de que Dios les ha enseñado a verlo a Él en medio de las dificultades. Pero puede ocurrirnos muchísimas veces. Dice, hemos llegado hasta el país que nos enviaste y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos, pero, y comienzan aquí ellos a decir, pero, mezclaron la verdad con la perspectiva carnal de ella, de ellos. El pueblo que habita en esta tierra es fuerte. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Si habían visto unos frutos de uva tan grandes, pues claro, si así son los frutos, ¿cómo serán las personas? Y de hecho que las vieron muy grandes. Además hemos visto allí a los descendientes de Anac, los amalecitas, también habitan en la tierra del Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en la serranía, y el Cananeo habita a lo largo del Mar Grande y en la ribera del Jordán. Entonces, dice aquí, Caleb trató de apaciguar al pueblo delante de Moche. Y dijo, subamos, subamos ya, conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dice aquí algo terrible, difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. También vimos allí los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes. Y esta frase es terrible porque puede pasarnos en muchos momentos cuando no ponemos los ojos en las promesas y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Yo quisiera que revisáramos aquí cómo fueron un inventario de errores tras errores. Las tengo aquí en mis notas, ¿sí? Y quisiera que reconociéramos lo que aquí en mi bosquejo yo llamo las marcas de la contaminación de una parte de los exploradores, de los 10. Las marcas de la contaminación. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos dice que nosotros debemos leer la Torá aprendiendo de los errores de los que fueron primero que nosotros. Y ese es el valor de la Torá. Es que la Torá son los testimonios de aquellos que fueron primero que nosotros. Y aquí hay unas marcas de cómo nosotros podemos estar en algún momento contaminados. Por ejemplo, yo escucho mucho a personas que mezclan la verdad con la mentira. Es muy común en el siglo XXI.
Es casi una estrategia de confusión. Cuando ustedes se dan cuenta de la manera como hoy las noticias son entregadas, esta es una combinación terriblemente engañosa porque se dicen verdades, pero luego se comienzan a decir mentiras. Se mezcla la mentira con la verdad. Y ellos dijeron, realmente es una tierra que fluye leche y miel. Eso es verdad. Pero, y aquí comienzan las mentiras, el pueblo que habita la tierra es fuerte. Las ciudades fortificadas. Hemos visto a los descendientes de Anac y aquí no podremos subir nosotros contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y algo terrible, difamaron de la tierra de Israel. Dijeron, es tierra que traga a sus moradores. Los hombres son de gran estatura. Esto es una evidencia clara de que el Ruach, el espíritu, no estaba sobre ellos. Y el problema es que podemos ver las cosas con ojos carnales. Esto manifiesta que hemos quitado los ojos de la promesa. Y nosotros ya sabemos, hermanos, que las promesas de Dios pues son de cumplimiento invariable. ¿Qué fue lo grave de difamar la tierra? Es que le atribuyeron mal a la tierra de la promesa. Dijeron es una tierra que devora a sus moradores. Eso no es verdad. Eso no lo dice el Señor. Dice, allí habitan gigantes. Y es interesante revisar qué significa difamar, porque la escritura dice que ellos difamaron de la tierra. Difamar es atribuir a algo o a alguien lo negativo y lo falso. Y ellos le atribuyeron a la tierra de la promesa algo negativo y falso. Y estaba esto en completa oposición a las promesas del Señor. Mírenlo aquí. Deuteronomio 8:7. Miren lo que está diciendo muchos años más tarde Moche de la tierra. En Deuteronomio 8:7 Moche está diciendo, porque Hachén tu Dios te conduce a una tierra excelente. O sea, ellos no estaban en sintonía con la promesa. Una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en la planicie y en la montaña. Esta es la opinión de Dios sobre la tierra que ellos difamaron. En Deuteronomio 11, del 10 al 12, Moche está diciendo porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto. Allí sembrabas tu semilla, regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra que pasáis a poseer. Miren esta definición de la tierra en la mente del Señor. Es una tierra de montes, de planicies que se abreva con las aguas de la lluvia. Es una tierra que Hachén tu Dios cuida. Los ojos de Hachén tu Dios están siempre sobre ella desde el principio del año hasta el fin. Esta es la opinión de la promesa de Dios. Y además, proféticamente en Zacarías 2:5 dice, hablando de su presencia en esa tierra, dice, yo mismo le seré por muro de fuego alrededor y mi gloria estará dentro de ella. Esta es la opinión de Dios. Entonces nosotros no podemos pensar que lo que Dios ha prometido sea negativo. Nosotros no podemos pensar que lo que Dios nos ha dado como promesa pueda atentar contra nuestra vida. Y lo más importante que hemos poco a poco guardado en nuestra mente, la tierra de Israel, la tierra prometida, es un símbolo, es una sombra de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén de arriba. Entonces, ellos estaban hablando en contra de la mejor promesa de Hachén, que es la eternidad con él. Cuando nosotros reaccionamos como Esaú, el hermano de Jacob, y hablamos en términos carnales, estamos hablando en contra de las promesas de Hachén. Pero en este caso,
Cuando ellos difamaron de la tierra de la promesa, estaban difamando de la eternidad, de lo que significa pasar la eternidad con Él. En otras palabras, esta difamación fue directa contra el carácter del Señor, de sus promesas, porque en ese momento la tierra representaba la promesa. Ellos cometieron un error. Ellos vieron lo que estaba sobre la tierra, pero ellos quitaron la vista de la promesa. Y nos puede pasar. Podemos quitar la vista de la fidelidad del Señor. Ellos realmente no parecía que desearan entrar a la tierra. Ellos estaban despreciando como Esaú la herencia. Dice aquí una frase, nos pareció que éramos como langostas a sus ojos. Esta posición rebelde y carnal de los exploradores tuvo un efecto terriblemente negativo en todo el pueblo de Israel. Ellos luego dijeron, ¿para qué nos trae Achén a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa. Y dijeron todavía más, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Bueno, esta es una serie de actitudes y conductas evidentes en estos hombres que se agrava por el hecho de que ellos eran la autoridad representativa. Ellos no debieron representar tan mal la autoridad. Ahora, cuando un líder hace mal uso de su autoridad, eso tiene un efecto en el pueblo. Voy a pedirle, ¿a quién le pido? Voy a pedirle a Elenita Guillén si puede leer el texto que está en la pantalla del verso, este ya es el capítulo 14, y te voy a pedir, Elenita, que leas del 14:1 en adelante hasta que yo te diga que te detengas. ¿Estamos listos? Sí, pastor. Gracias. Dice número 14:1. Entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo se pasó llorando aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la asamblea les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano, pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué ben Nun y Caleb ben Jefone, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Y Hashem se agrada de nosotros. Él nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero no os rebeléis contra Hashem, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos, y Hashem está con nosotros. No le tengan temor. Pero la asamblea entera hablaba de lapidarlos. Entonces la gloria de Hashem se apareció en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel, y Hashem dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí con todos los prodigios que he obrado en su seno? Lo heriré con pestilencia y lo desheredaré y haré de ti una nación más grande y más fuerte que él. Pero Moisés dijo a Hashem, se enterarán los egipcios, pues de en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con tu fuerza, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, pues ellos han oído que tú, oh Hashem, estás en medio de este pueblo, que tú, oh Dios, te dejas ver cara a cara, que tu nube está sobre ellos y que tú marchas delante en columna de nube de día y en columna de fuego de noche.
Si haces morir pues a este pueblo como un solo hombre, las gentes que han oído tu fama hablarán diciendo, ¿por qué no pudo Hashem introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento? Los ha matado en el desierto. Ahora pues, engrandézcase, te ruego, el poder de mi Señor, tal como hablaste diciendo, Hashem, lento para la ira y grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tiene por inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre terceros y cuartos. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado con este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y Hashem dijo, lo perdono conforme a tu palabra. No obstante, tan cierto como yo vivo y la gloria de Hashem llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Aunque él, aunque el amalecita y el cananeo habiten en el valle, perdón, aunque el amalecita y el cananeo habiten en el valle, regresen mañana y marchen al desierto por el camino del Mar Rojo. Y habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo he de soportar a esta congregación perversa que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuraran contra mí. Diles, vivo yo, dice Hashem, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vuestros cuerpos caerán en este desierto y todos vuestros censados, según todos los que habéis contado de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb ben Jefone y Josué ben Nun. Pero vuestros pequeños que dijeron, llegarán a ser presa, yo los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en este desierto, y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargaron con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto. Por el número de los días, de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargarán con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi disgusto. Yo, Hashem, he hablado. ¿Acaso no he de hacer esto a toda esta congregación perversa que confabuló contra mí? En este desierto se consumirán y ahí morirán. Y los hombres que Moisés habían enviado a explorar la tierra y que vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación al difamar aquella tierra, aquellos hombres pues que habían difamado la tierra perversamente, murieron a causa de un flagelo en presencia de Hashem. Solo Josué ben Nun y Caleb ben Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Cuando Moisés refirió esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo se afligió en gran manera. Gracias, Elenita. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Quisiera que revisáramos qué consecuencias tuvo en el pueblo la mala acción del liderazgo. ¿Qué consecuencias tan terribles? Voy a colocar aquí mis notas. Dice, algunas que quiero resaltar después de la lectura de Elenita. Estas palabras tan carnales de los líderes generaron expresiones emocionales en el pueblo. Generaron expresiones carnales en el pueblo. Hicieron que el pueblo, a cambio de sujetarse al Ruach y a las promesas, expresaran emocionalmente. Dice aquí entonces toda la asamblea. Imagínense 3 millones de personas influenciados por 10 hombres negativos y pesimistas.
Toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo se pasó llorando aquella noche. Murmuraron contra Moisés y Aarón. ¿Cómo 10 hombres tuvieron el poder de contagiar a 3 millones de personas? ¿Cómo 3 millones de personas se llenaron con pensamientos de muerte? ¿Cómo 3 millones de personas despreciaron la promesa? ¿Para qué nos trae Achén a esta tierra? ¿Para qué? Para caer a espada, para que nuestras mujeres y nuestros niños sirvan de presa. 3 millones de personas que habían conocido por cerca de generación y generación por 250 años la esclavitud, ahora estaban deseando regresar al lugar de la esclavitud. ¿Cómo pensaron en encontrar un caudillo para regresar? Escojamos un caudillo para que nos lleve de regreso. 3 millones de personas alejándose del plan de Dios que quería llevarlos al reposo. Y lo más tremendo, en el versículo 10 del capítulo 14, la asamblea entera hablaba de lapidar a Josué y Caleb. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿cuáles son las consecuencias espirituales de difamar la tierra? ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de la rebeldía? Esto tiene que servirnos a nosotros de ejemplo. La escritura dice en Números 14:10, la asamblea entera hablaba de lapidar a Josué y Caleb. Entonces la gloria de Achén se apareció en el tabernáculo. Es muy interesante que todos aprendamos a reconocer que cuando los 4 caracteres Yod, Hei, Bab, Hei, que llaman el tetragramatón, el nombre, el nombre sagrado del Creador aparece, ese nombre siempre significa juicio. Cuando el Señor está creando los cielos y la tierra, este nombre no aparece, aparece el nombre de Elohim, porque Elohim significa su amor entrañable. Pero cuando habla Yod, Hei, Bab, Hei, ese es un tema de juicio. Y el texto dice, la gloria de Achén se apareció en el tabernáculo. Pero esa gloria es una gloria para juicio. Esto es tremendo. Y pregunta el Señor en el verso 11, ¿hasta cuándo me habrá de despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí con todos los prodigios que he obrado en su seno? Todo lo que ellos habían visto, las plagas, el mar rojo como un muro de 30 metros de alto, casi congelado para que ellos pasaran en seco, los carros de Faraón, todas las cosas prodigiosas que habían visto, y él pregunta, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí con todos los prodigios que he hecho? ¿Cómo yo me he manifestado a ellos y cómo ellos no pueden creer en mí? Y entonces viene el juicio, lo heriré con pestilencia, no les dejaré heredar lo que les pertenece, no verán la tierra que juré a sus padres porque la despreciaron. Y lo más tremendo, esta sanción del verso 25, aunque la Malecita y el Cananeo habitan en el valle, regresad mañana y marchad al desierto por el camino del Mar Rojo. Aquí ellos empiezan un recorrido en círculo, estaban a pocos pasos figurativamente de entrar a la tierra prometida y tuvieron que comenzar a caminar en círculo por este desierto 40 años. Hermanos, qué tremendo es que nosotros aprendamos de esta lección. ¿Sí? Qué tremendo es que nosotros podamos aprender de las lecciones de otros que nos precedieron. Y en medio de esto, pues por supuesto que se hace notoria la expresión maravillosa de Josué y Caleb. Aquí dice, pero a mi siervo Caleb, y vale la pena que subrayemos esta palabra, estoy en el verso 24
pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu, un ruaj diferente, otro espíritu. Y aquí vale la pena aclarar esta palabra, porque la palabra ruaj puede significar espíritu, pero también puede significar intención, puede significar mente. Y no era que ellos tuvieran un espíritu diferente, era que tenían una intención diferente, tenían una mentalidad diferente y se hizo de manifiesto. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otra mentalidad, otro sentir diferente y fue íntegro conmigo. ¿Qué significa ser íntegro con el Creador? Pues estar de acuerdo con la Escritura. Entonces a ellos los introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Y luego acá dice, no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que los haría morar en ella, excepto Caleb ben Jefón y Josué ben Nun. Qué precioso es que nosotros tengamos un espíritu diferente, un ruaj diferente. Por alguna razón demasiado espiritualmente evidente, a Josué le fue cambiado por su nombre, porque es que su carácter expresaba la fidelidad de Yehoshua, el Mashiach. El lenguaje de Caleb fue maravilloso, dice la escritura que él trató de apaciguar al pueblo y les dijo, subamos ya, conquistémosla, porque ciertamente podremos con ella. La escritura dice Josué ben Nun y Caleb ben Jefón, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos. Es que no podemos contemporaneizar con la carnalidad de otros. Las palabras de Josué y Caleb acerca de la tierra eran coherentes con la promesa de Dios. La tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Hermanos, qué maravilloso es para nosotros tener entronizada en nuestra mente y en nuestro corazón las promesas. Josué y Caleb tenían clara la condición espiritual para recibir la promesa. Josué y Caleb entendían la gracia del Señor. En Números 14:8, ellos dijeron, si Achén se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra. Y la única manera como podemos agradar al Señor es por fidelidad a la emuná, a la educación que hemos recibido. Josué y Caleb tenían un mismo lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje del Señor sobre la tierra. Dios había dicho que era una tierra que fluye leche y miel. Y ellos están diciendo, esta es una tierra que fluye leche y miel. Después de esta sanción tan temprana, es tan triste ver la obstinación de las personas que quieren hacer las cosas a su manera. Voy a pedirle a Iván Darío, si está por allí Iván Darío, como lo he Sí, visto. pastor. Gracias. Lee por favor aquí donde dice levantándose temprano por la mañana, hasta donde yo te diga. Y levantándose temprano por la mañana, subieron a la cumbre del monte, diciendo, aquí estamos, subiremos al lugar que ha dicho Hashem, pues hemos pecado. Pero Moshe dijo, ¿por qué pretendéis traspasar el dicho de Hashem? Esto no prosperará. No subáis porque Hashem no está en medio de vosotros. Así no seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están esperando allí contra vosotros, y caeréis a espada, por cuanto os volviste de seguir a Hashem.
Hashem no estará con vosotros. Sin embargo, se empecinaron en subir a la cumbre del monte, aunque ni el arca del pacto de Hashem ni Moshe se movieron de en medio del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, y los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Qué tremendo es el espíritu de obstinación del que solo quiere hacer las cosas a su manera. Aquí hay tantas cosas, dice levantándose temprano como lo acaba de leer Iván Darío. Dice, subamos al lugar. Hemos pecado, pero ya es tarde. Aquí no hay arrepentimiento. Aquí hay obstinación. La respuesta de Moisés demuestra que ellos están obstinados. ¿Por qué pretendéis traspasar el dicho de Achén? Hace unas horas Dios había dicho que ya no subieran. Y por eso Moche les dice, esto no prosperará. No hay cosa más terrible y nos toca aprender a discernir. ¿Estamos enfocados en la visión de Dios o estamos actuando por obstinación? Porque la obstinación dice, esto no prosperará. La obstinación dice, no subáis porque Achén no está en medio de vosotros. No subáis en obstinación porque seréis derrotados. Y lo más tremendo, aquí dice, el amalecita y el cananeo están esperando allí contra vosotros. El enemigo está esperando nuestros momentos de obstinación. Y dice, y caeréis a espada porque cuantos volvisteis de seguir a Achén no estará con vosotros. Hermanos, la obstinación impide la presencia del Señor porque su carácter está lejos de nuestra obstinación. Y dice aquí, sin embargo, aquí esta palabra del verso 44, se empecinaron en subir. Hermanos, pidámosle al Señor discernimiento. ¿Estamos moviéndonos con base a una visión o estamos empecinados por hacer algo cuando ya la presencia del Señor no está? Dice, ni el arca del pacto ni Moisés se movieron del medio del campamento. Qué triste ir sin el arca e ir sin Moche. Descendieron los amalecitas, los derrotaron y los persiguieron. Qué tremendo. Es demasiado corto el tiempo para examinar este fracaso tan profundo, pero para que no terminemos de una manera triste, miren esta, pasamos al capítulo 15. Voy a pedirle a Anderson que lea hasta donde está mi cursor, lo que está en la pantalla hasta donde está el cursor. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra morada, yo os doy. Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra morada que yo os doy. Gracias, Anderson. ¿Qué les parece, hermanos? Semejante fracaso, semejante juicio, 40 años vagando por el desierto. Los hombres, los 10 espías murieron allí. El resto de hombres quedaron sentenciados a una disciplina de 40 años. Es muy difícil soportar una disciplina tan larga. Pero cómo es de preciosa la gracia del Señor cuando hayáis entrado en la tierra. O sea, el Señor está diciendo, yo te estoy disciplinando, pero es que mi juramento y mi promesa es que yo te voy a introducir a la tierra. Esto es maravilloso, mis hermanos. Dios, como dice el Evangelio en labios del apóstol Pablo, estando persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yehoshua HaMashiach. Esto realmente es maravilloso, perdonen. Me gustaría, al cierre de este tiempo, voy a retomar
mi pantalla y quisiera compartir aquí algo en este PowerPoint. Quisiera, a la luz de lo que aprendimos del nombre de Yehoshua, que es Josué en castellano mal traducido, y que es el nombre del Salvador, quisiera animarles a algo muy especial, hermanos. Para nosotros ha sido un regalo comenzar a descubrir las riquezas desde que podemos ir al texto original, al texto rector del entendimiento de toda la Torá, de toda la escritura, el evangelio que es el hebreo. Pero tenemos un gran desafío ante nosotros y es la manera como nosotros presentamos estas cosas que poco a poco vamos descubriendo y necesitamos pedirle al Ruach HaKodesh que nos ayude a elaborar preguntas que sensibilicen a creyentes sinceros que no han tenido acceso a estas herramientas de entender la escritura en hebreo. La mayoría de las veces en la experiencia que ha ido pasando la congregación, lo que generamos es antagonismo porque de pronto resultamos críticos y la gente ahí mismo baja las barreras. Pero una de las cosas que requerimos pedirle al Señor es que por el Espíritu de Dios nosotros aprendamos a hacer preguntas, preguntas que sensibilicen, preguntas que motiven y que de una manera muy sabia le permitan al otro entender que hay algo más que la lectura superficial que hemos hecho de las traducciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una serie de preguntas y quisiera que las revisáramos. Yo las estoy escribiendo aquí. La primera pregunta, a la luz del cambio de nombre que le hicieron a Josué. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Jesús realmente significa el Salvador? Esta es una pregunta muy interesante para hacerle a un creyente sincero. ¿Y cómo ese reemplazo del nombre original de Yehoshua por el nombre helenizado, o sea, griego, de Jesús, le hace perder el verdadero sentido al nombre? ¿Cómo les parece esta pregunta? Una pregunta que alguien le puede hacer a un amigo creyente. Podrías preguntarle, ¿qué perdemos cuando reemplazamos el nombre original Yehoshua por el nombre helenizado, esto es griego, de Jesús? Quisiera que le pidiéramos al Ruach HaKodesh que nos ayude a hacer preguntas, porque estas preguntas sensibilizan nuestra audiencia y nos abren un espacio. Ellos no van a bajar la persiana, al contrario van a decir, wow, yo no había conocido esto. Aquí tengo otra pregunta. Les voy a dejar este PowerPoint más tarde a todos. ¿Sabías que el nombre Yehoshua significa Hachén salva? Y que este mismo nombre fue dado a Josué, hijo de Nun, quien condujo al pueblo a la tierra prometida. Muchas personas no saben que Josué realmente en hebreo se llama Yehoshua. Entonces, una pregunta muy interesante. ¿Sabías que el nombre Yehoshua significa quien salva y que es el mismo nombre que le fue dado a Josué? Otra pregunta aquí. ¿Por qué crees que en hebreo y en arameo el nombre del Mesías era claramente Yehoshua o Yeshua? ¿Y cómo se produjo el cambio a Jesús en griego y luego a Jesús? Preguntas para sensibilizar a otros a partir de el punto que revisamos que le cambiaron el nombre a Josué.
Otra más. ¿En qué se parece Josué, hijo de Nun, a Yehoshua el Mesías? ¿Y qué puede enseñarnos esa conexión sobre la fidelidad, la herencia prometida y la salvación? Y una reflexión final. El nombre Yehoshua no es solo un sonido antiguo, es una proclamación viva. Adonai salva. Josué fue el que introdujo al pueblo en la tierra prometida. Yeshua nos introduce en la redención final. Cuando restauramos su nombre, no de Jesús, sino Yehoshua, restauramos también el sentido profético, la herencia y el propósito. Y como una motivación, que podamos caminar como Josué, valientes, fieles y guiando a otros hacia la promesa. ¿Qué les parece, mis hermanos, si cada uno de nosotros se anima a pensar y en algún momento compartimos preguntas de sensibilización que le pedimos al Ruach HaKodesh que comience a regalarnos? ¿Qué piensa, por ejemplo, Giancarlos de estas preguntas al final? ¿Qué desafío te genera aprender a hacer preguntas como esta? Pastor, ¿me repite? Por favor. ¿Cómo te anima la idea de aprender a hacer preguntas como las que te mostré ahora para sensibilizar a otros? ¿Harías el ensayo de crear tus propias preguntas? Bueno, ya tu hija dijo que sí. Por- ¿Cómo les parecen estas Pastor, preguntas? permítame. Oh my. ¿Qué tal si nos animamos a comenzar a elaborar y pensar en preguntas de sensibilización? ¿Cuántos temas hemos ido aprendiendo, pero tal vez al comunicarlos a nuestro entorno de creyentes, tal vez lo hacemos a manera de crítica, de reto, Vamos a ver. y la gente se siente más bien intimidada y no motivada? ¿Qué piensas, Elenita? Bueno, he estado analizando, pastor, definitivamente creo que es un punto importante, sobre todo en los aspectos donde, y bueno, esto me trae a colación a mi familia, donde hay un contexto pues bastante religioso, ¿cierto? Donde hay términos o nombres en los cuales religiosamente los escuchamos, aprendimos de ellos. Sin embargo, no sabemos la raíz etimológica, no sabemos las profundidades del contexto de lo que representa para el Señor, por ejemplo, un nombre, ¿cierto? O sea, repetidas veces y es algo que es algo que me impresiona mucho del amor del Padre y es que un nombre para Él, el nombre que Él nos ha dado y el que dio en las Escrituras, particularmente para sus profetas, discípulos y demás, tienen un significado de una identidad. Con lo cual me lleva a pensar que efectivamente, o sea, restaurar el nombre de Yeshua o Yehoshua y más en estos tiempos, pienso que es una labor sumamente necesaria, ¿verdad? Lo pienso a nivel de el conocimiento que podemos traer a través de ello, la sensibilidad que eso genera em, en el sentido de cómo el Padre, a través de estos nombres,
da un mensaje muy profundo, el mensaje más profundo, que Hashem salva, ¿cierto? Y por ejemplo, lo que usted mencionaba, la palabra Hosana, cuando lo cantamos o en el domingo, como le llaman regularmente, Domingo de Ramos, se habla de Hosana, ¿no? Y nadie sabe o pensaría que muy pocas personas probablemente saben lo que significa. Entonces, trayendo a colación su propuesta, me parece sumamente necesario, eh, porque creo que el Padre no solamente quiere restaurar nuestra fe, una creencia auténtica y honesta, pero quiere restaurar el nombre de su Hijo y el plan de salvación que Él tiene a través de un nombre, ¿cierto? O sea, podemos depositar nuestra fe en ese nombre, ¿cierto? O sea, la salvación, ese puede ser una primera entrada de la fe a la salvación. El Padre puede utilizar Yehoshua a través del Ruach como una revelación o una entrada de revelación de lo que su Hijo nos regaló, con lo cual me parece sumamente pertinente. Definitivamente, pues puedo pensar en tantos escenarios en cómo abordarlo, porque creo que en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a escuchar etimologías en el griego, ni mucho menos en el hebreo, ¿cierto? Lo hemos visto de una forma tan lejana, con lo cual ese acercamiento a la pureza del idioma hebreo, ¿cierto? En la palabra del Señor es tremendamente relevante. Y un comentario adicional muy breve, pastor, pensaba también eh, que el Padre en la Torá, según mi entendimiento, mi poco entendimiento, eh, la revelación del nombre de Yehoshua, yo pensaría que esta es la primera vez que él revela el nombre del Salvador de forma tan explícita, ¿cierto? Y lamentablemente, pues nosotros recibimos en las traducciones un cambio muy, muy radical a Josué, que realmente no tiene absolutamente nada que ver con Yehoshua. Entonces, revelar el nombre de su propio hijo me parece un acto de amor muy profundo y que me lleva a pensar a que eh, ese es el primer acercamiento para saber el nombre de nuestro Salvador. Muy bien, muy bien. Amandita aquí escribe algo. El primer paso antes de hacer una de las anteriores preguntas es dominar la respuesta correcta con seguridad y sencillez. Amandita, maravilloso. Lo que quiero animarles es a que cambiemos de enfoque. Cuando uno comienza a descubrir esta riqueza que hemos descubierto, y siempre que uno está comenzando a usar por primera vez algo, uno tiene una falta de destreza y a veces puede haber más motivación y entusiasmo que destreza. Pero después de los años que el Señor nos ha ido permitiendo estar aprendiendo, yo pienso que estamos mejor preparados si por supuesto, como Amanda lo dice aquí, tengamos la respuesta clara, correcta, pero que la podamos manejar con seguridad y sencillez a través de preguntas de sensibilización. Yo les animaría a todos que a la luz de la enseñanza, para algunos nueva y para otros repetida, del cambio de nombre a Josué, todos escriban una o dos preguntas de sensibilización y si se sienten animados, súbanla al chat de Estudiando Torah. Yo pienso que tenemos que entrar a una nueva dimensión porque el Señor no ha dejado de tener un plan con nosotros de que cumplamos en dos dimensiones. A algunos hay que comunicarles el Evangelio, pero a otros creyentes sinceros hay que ayudarles a descubrir la riqueza de la escritura en su fuente original del hebreo. Vamos a terminar orando aquí esta noche
Espero que esta noche haya sido de mutua edificación. Yo me siento muy edificado al participar con ustedes. Y voy a pedirle a Iván Darío que por favor nos despidas en oración. Gracias a cada uno por su participación esta noche. Padre de los cielos, bendito Dios, estamos tan conmovidos, Padre, de que tú hayas tenido el gesto de amor para con esta manada pequeña, Señor, de habernos regalado estas joyas, estas perlas maravillosas de revelación, de conocimiento acerca de tu revelación, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por la vida del pastor que dispone de su tiempo, Señor, para hacer la transmisión de este mensaje tan supremamente didáctica, Padre. Y te pido que podamos cada uno de nosotros, Señor, disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro ánimo, para que esto pueda ser compartido, para que podamos participar de ese propósito maravilloso tuyo en los últimos tiempos, de recoger a los tuyos, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios de los cielos. Te damos gracias por este mensaje precioso, lleno de tanta riqueza, de tantas enseñanzas para la vida práctica, Señor. No permitas que esto se quede simplemente en conocimiento, sino que tenga el potencial de seguir transformando nuestra manera de ver nuestra vida, de poder ser como fue tu propósito, luz en medio de la oscuridad, Señor, en un mundo cada vez más extraviado, Señor, en un mundo en donde la verdad ha sido tan supremamente atacada, puesta en entredicho, de tantas y tantas maneras, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos des un sueño reparador. Yo quiero orar, Padre de los cielos, por la salud de las personas que tienen quebranto de salud en este momento, específicamente por la vida de Tejani, Padre. Te oro, Señor, por su vida. Te oro para que tú quites toda forma de dolor, de incomodidad, de molestia, de limitación, que permitas, Señor, que estos huesos que fueron fracturados, Señor, se recuperen de manera sobrenatural, bendito Padre. Te oro, Señor, por la vida de Margarita, Sí, para que Señor. tú continúes con su proceso de recuperación. Te oro, Señor, Padre Santo, por cualquier otra persona dentro de la congregación, Señor, familiares que estén en este momento atravesando alguna condición de salud. Sé tú propicio, Señor. Permite que puedan experimentar ese regalo maravilloso que es la salud del cuerpo físico. Aún, bendito Dios, guarda sus mentes y sus emociones, Señor. Padre, te pido para que nos des un reposo reparador a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido, Señor, usando tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermanos. Como pueden ver en el chat Estudiando Torah, les acabo de mandar la presentación. Estoy pensando que esa presentación está en PowerPoint y no estoy seguro que todos dispongan de PowerPoint. Voy a convertirla en una presentación en PDF para enviárselas a todos. Les quiero pedir que trabajemos revisando esas preguntas de sensibilización y hagamos el ejercicio en oración de empezar conversaciones, con la ayuda, por supuesto, del Ruach HaKodesh. Mañana tendremos nuestro tiempo de cierre de Shabbat a las 5. Que descansen, mis amados hermanos. Gracias por estar aquí. El Señor les dé, como ya Hasta oramos, mañana a todos. un sueño reparador, Luisito.
Chao a los todos, un bendiga. abrazo, que Pasen descansen. buenas Adiós a noches. todos, Abrazo, gracias. Descansen para Tejani. todos. Un abrazo. Un abrazo, Tejani. Igualmente, mi amor, Ivancito, a todos. Me cuidas, Hasta mañana. Hola, Harold. Harold. por te queremos mucho, de verdad haces mucha falta. Ok. Gloria a Dios. Buenas noches, Anderson, Buenas María. Buenas noches, pastor. noches. Buenas noches, Giancarlo, Buenas. Mayerly. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.